¿En qué momento y debido a qué decidiste estudiar Derecho? Yo comento que, porque además lo recuerdo muy claramente, a mi generación nos tocaron dos grandes movimientos sociales y uno fue el de 1985, de las personas damnificadas que quedaron afectadas por el sismo, y los dos grandes grupos de personas afectadas fueron afectadas por quienes se quedaron sin vivienda, y las costureras, que creo que nos conmovió a muchos adolescentes entonces. Y yo me recuerdo estar parada en la calzada San Antonio Abad junto con muchos activistas que querían ir a ayudar, que estuvieron días anteriores moviendo piedras para terminar de sacar cuerpos de personas que quedaron atrapadas en las ruinas de lo que ahorita es buena parte del Metro San Antonio Abad, ya exterior, porque eso estaba buena parte todavía en subterráneo. Y recuerdo estar parada ahí viendo las ruinas, viendo todavía muchas piedras amontonadas, y pensar que las costureras podrían haberse salvado si hubieran tenido condiciones de trabajo ordinarias, 8 horas laborales, y no hubieran estado trabajando a las 7 de la mañana ahí en condiciones, como después se denunció muchísimo, cuasi esclavistas, sin contratos laborales y trabajando a destajo. Y por eso es que se sobreexplotaban y estaban ocupando locales insalubres, y llegaron a calcularse más de 1,000 costureras que murieron en esos días. Entonces, ahí fue cuando pensé que podía ser abogada, que podría ayudarles, que era muy injusto que la gente pobre era la que se estuviera muriendo en ese momento, y que podría haberse salvado si hubiera tenido forma de defenderse. Evocando el momento clásico de la FIL, te diría, ¿cuáles son los 3 libros de asuntos jurídicos que te definen? Bueno, me define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, con sus 3 grandes derechos sociales, a la educación, al trabajo y a la tierra colectiva. Me definen varios libros. Hay un autor que a mí me ha parecido maravilloso, muy contemporáneo, que ha sabido defender el liberalismo entendido como esta beta que viene del siglo XVIII, que originalmente no hablaba de la igualdad ni de la democracia, pero que lo ha sabido llevar a estas otras ideas tan progresistas, que es Luigi Ferrajoli. Tiene varios libros, Luigi Ferrajoli. Hay uno que me gusta mucho que se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil. Hay otro libro del mismo que se llama Derechos y Democracia. Tiene uno clásico que no me gusta tanto, pero que es el que académicamente se hizo muy famoso, que es el garantismo penal. Se llama, sobre el garantismo penal, que se llama Razón y Derecho. Es un gran autor. Otro gran autor para mí es Norberto Bobbio, claro, que es el gran autor de la democracia moderna. Más que abogado, es un gran filósofo, jurista y político. ¿Militas en un partido? Bueno, hace tiempo que no milito. Sí he estado en un partido político. ¿Qué ha sido cuál? ¿El PRD? Bueno, han sido varios partidos. Estuve... PSUM, aunque era muy adolescente en realidad. Y después tuve que ver con... Ya hacia el PRD hubo un partido muy pequeño que se salió del PSUM con Alejandro Gascón Mercado, que se llamó Partido de la Revolución Socialista, con el que también era todavía muy adolescente, pero también tuve que ver ahí en su actividad. Y ya en forma, ya siendo mayor de edad, en el PRD milité muchos años. ¿Y actualmente en Morena? En los mejores momentos del PRD. Y después fui fundadora de Morena. ¿Y actualmente militas? Y formé parte de su primer Consejo Nacional y de su primer comité del Distrito Federal todavía.
Después de esa militancia, me incorporé al gobierno de Tlalpan y prácticamente abandoné bueno, no he seguido militando desde entonces. Pero jurídicamente sigue siendo militante. Pues jurídicamente no se exige no serlo. Fíjate que por un accidente, un mal accidente, en una de las, y eso lo supe hasta hace muy poco, en una de las revisiones que se hizo del padrón de Morena, salí recortada. Entonces, por accidente y no por mi voluntad, en este momento no soy afiliada a Morena. Y lo digo porque no es un asunto que yo hubiera querido. Pero ya desde la revisión que hizo Jacob Polewski con el INE, ya no aparecí en el padrón, y por no querer meter un juicio de derechos para exigir y porque no he querido ser candidata tampoco ni nada, no volví o más bien no exigí mi reconocimiento como integrante fundadora de Morena. Claro. Pero así ha sido. Cierro preguntándote algo que está obviamente en el aire de los comentarios políticos. La relación política con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Mi relación política? Sí, o sea, ¿cuál es la...? Es mi hermano. Sí, sí. Tengo 3 hermanas y un hermano, 2 papás, un hijo. O sea, tengo familia. Quienes dicen, Lenia llegó porque es hermana de Martí. Bueno, es una injusticia bastante machista, que obviamente no solo no la acepto. Afortunadamente Martí mismo declaró, no, yo milito por mí misma. Fui diputada federal en 1997, al mismo tiempo que Martí fue diputado local por primera vez. O sea, fuimos cada uno por su cuenta, ha tenido una participación política y ha ocupado y ha tenido las responsabilidades y ha encarado esas responsabilidades como ha dispuesto. Tengo otra hermana, nadie me acusa de ser de ocupar espacios por mi hermana, pero también tengo una hermana que también milita y milita muy fuertemente, Valentina, que es diputada local. Los hermanos crecemos juntos, no solemos debernos a ellos, no nos mantenemos unos a los otros. Si bien vengo de una familia militante, mis padres fueron profesores de primaria, de secundaria, participaron en momentos muy difíciles, casi clandestinos, en la vida política social del país. Ellos se conocieron incluso en el movimiento magisterial de 1959, se casaron y a partir de entonces desarrollaron una vida política de izquierda en la que crecimos 5 hijos y por esa razón 3 de esos 5 hijos terminamos militando muy fuertemente. Yo no llegué a la izquierda cuando la izquierda empezó a ocupar espacios políticos, o sea, milité como adolescente, como estudiante y después muchísimo antes de que se tuvieran espacios políticos. Es decir, no me acerqué a nadie para que me inventara como nada. Pues, ¿tuviste la tentación de entrar a alguna organización clandestina? No. Yo tuve una fortuna que no tuvieron otras generaciones de militantes, y es que crecimos ya en una circunstancia en la que más bien fuimos viendo posibilidades de movilización social abierta. No tuvimos necesidad. No, y es más, a mí me marcaron 2 movimientos, decía hace rato, muy fuertemente. El de las personas damnificadas del 85, y ahí lo que hice en ese movimiento, yo me metí a trabajar con amigos de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, y como era muy jovencita, lo que hice, la labor que se me dio y que asumí con muchísimo gusto, fue ir a levantar el censo de personas damnificadas. Entonces yo recuerdo la sensación de empoderamiento tan fuerte que tuvimos fue el levantar ese censo en menos de una semana. En la Colonia Doctores fueron cerca de 400 inmuebles
que fuimos a entregar, como estábamos entregando todas las organizaciones de lo que entonces estaba acuerpando como Coordinadora Única de Damnificados, fuimos a entregarla al gobierno, al Departamento del Distrito Federal, y el 4 de octubre de 1985 se publicó el primer listado de inmuebles expropiados. Y yo recuerdo mi sensación de enorme orgullo de ir palomeando todos los que había ido a levantar físicamente. Fue un gran triunfo. Claro. El movimiento de damnificados reconoció a la gente que se había organizado y que había exigido esas expropiaciones. Claro. Y después viví el movimiento estudiantil del 86 a 1990, que se hizo el Congreso Universitario, y vivimos otro gran triunfo, y ese triunfo fue el poder impedir que se privatizara, o que se incrementaran las cuotas que quería, bajo la iniciativa del rector Jorge Carpizo, que se querían incrementar, que se incrementaran requisitos que fueran privativos para que más estudiantes ingresaran a la UNAM. Participé ahí y fueron dos grandes movimientos abiertos, absolutamente legales, o cuya lucha fue absolutamente legal, que tuvo triunfos. Entonces, por esa razón creo que muchos de quienes participaron en esas luchas o participamos en esas luchas, pues nunca pensamos en una lucha clandestina, sino más bien en el poder de los movimientos sociales. Sí, bien. Pues Lenia, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, ha sido muy amable, hemos recorrido diversos ámbitos de todo este tema. Lenia, ¿la Lenin de la Revolución Judicial? No. Yo quisiera ser... me gustó mucho una viñeta que alguien sacó y que puso la ministra del pueblo. Me gusta esa idea. Bueno, gracias, Lenia, ministra del pueblo. Gracias.